Bueno, queridos alemanes, 10:08 de la mañana en toda la patria bicontinental y bioceánica llamada la Argentina, en esta semana de mayo que comenzó el día de ayer. Así que exigile a los patriotas que anden con escarapela y a quienes no, reclamemos el ejercicio patriótico. Ya saludaremos todos los comentarios que hay en el chat de YouTube, porque ahora estamos en comunicación telefónica con Lucía Sirmi Orbón, economista, que hemos hablado también en otros momentos. Lucía, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Lucía, queríamos conversar con vos por estos 13 proyectos con perspectiva de género que eliminó Mariano Cuño Libarona, o que anunció la eliminación, mejor dicho. Queríamos consultarte por eso, ¿no? Tu visión sobre esa quita de proyecto, y también teniendo en cuenta que al otro día era el Día Internacional contra la Homofobia y contra un sector bastante vulnerado en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, primero contarle a la gente que, bueno, el viernes sacaron resolución, vamos a decir, del Gobierno Nacional, donde se eliminaban 13 programas que solían depender del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Son 13 programas que Milei ya había vaciado, ya había desarmado, ya había eliminado los equipos. Básicamente leemos que lo hizo como una forma de hacer campaña sin hacer, porque estaba en vísperas de las elecciones de la capital federal que fueron ayer, y fue una forma de hacer campaña, ¿no? Porque hablar de alguna forma de qué piensan ellos sobre la realidad sin hablar directamente. Y lo que decía Cuño Libarona es que con eso se ahorraron 6.000 millones de pesos. Y bueno, les cuento que eran esos programas. Esos programas trabajaban con mujeres en la ruralidad, con apoyos económicos para las personas trans, que están siempre excluidas del sistema económico. Apoyaban en situaciones de urgencia, familias que están en situaciones de urgencia por violencia de género. Y después muchos programas, que varios de esos estaban a mi cargo, que no tenían un presupuesto específico, que eran casi, la verdad, gratis para el Estado, porque éramos los equipos del ministerio yendo a dialogar con empresas para que hagan políticas igualitarias, digamos, políticas donde el costo lo asume otro sector de la sociedad y el Estado acompaña y ayuda y capacita, ¿no? Mariano dijo, bueno, esto es un ahorro, y la verdad que esos 6.000 millones de pesos, que a cualquier persona cuando los escucha le parece un montón de plata, porque para el bolsillo de una casa es un montón, para el bolsillo del Estado es muy, muy poco. Es un quinto de lo que ellos mismos perdieron cuando eliminaron el impuesto a la venta de inmuebles, por ejemplo. Claro. Y cuando lo eliminaron, dijeron, lo eliminamos porque recauda muy poco. Así que en realidad esa plata es muy poco para el Estado, y yo diría lo contrario, esos programas ya estaban desfinanciados, y aun cuando funcionaban y tenían financiamiento, les faltaban muchos más recursos para poder transformar la realidad. Lucía, con respecto un poco a esto que destacabas también, más allá de la eliminación concreta de los programas, este camino de destrucción de una línea política que fue conquistada en las calles concretamente, transformada luego en el reconocimiento del Estado de tener un ministerio, de la misma manera que muchas provincias lo adoptaron. Hoy lamentablemente, si no me equivoco, la única provincia que lo tiene es la provincia de Buenos Aires, vigente, digo, y este nivel de ajuste transversal que realiza la administración de Javier Milei en materia de género y diversidad. ¿Cómo lo analizás en términos incluso de este fenómeno de tan poco tiempo? Porque estamos hablando de que en menos de 7 años sucedió todo esto a la vez. Sí, yo creo que, los transfeminismos instalaron un montón de preguntas en la sociedad, aún con pocos recursos y aún con pocas competencias, no solo el ministerio, sino el movimiento. Fue muy transformador para la sociedad, muchas preguntas, muchos mandatos que se cayeron, y lo estamos viendo hasta en la tasa de natalidad, o sea, muchas cosas que están realmente impactando en la sociedad, y es lógico que eso genere una reacción de quienes pierden privilegios en ese proceso. Y yo creo que, que el proyecto de Milei capitaliza un poco eso, ¿no? Entonces, sin tirarnos a menos, todo lo contrario. Yo digo, si no hubiéramos tocado nada, a nadie le molestaría que existiéramos. Sin tirarnos a menos, pensar, ¿qué estrategias nos damos para seguir avanzando? Es la primera ola, ¿no? Ola y contraola, la ola va y viene. Ahora
cómo es cómo pensamos un nuevo avance. Y yo creo que ahí hay una centralidad que es pensar qué tiene la agenda feminista para transformar en la vida de un varón, ¿no? Y sobre todo en varones jóvenes, que son los que más están reaccionando a esta agenda. Bueno, yo creo que ahí hay mucho para aportar. ¿Por qué una agenda feminista y un mundo con una perspectiva de género feminista es un mejor mundo para ese varón? Creo que tenemos que producir mucho ahí y pensar que en el fondo estos ministerios, estos programas son para vivir en igualdad, y vivir en igualdad hace reducir la pobreza, reducir la informalidad y un montón de otros problemas que no se solucionan si uno no le pone una perspectiva de género. Bueno, yo quería consultarte por la situación de las mujeres más vulnerables, ¿no? Porque sabemos que estos programas también acompañan a las violencias extremas, ¿no? Y que ahora se están viviendo muchísimo más y se están profundizando, no solo por el discurso de odio, sino porque también no hay políticas que acompañen, ¿no? estos procesos de las mujeres que sufren violencia de género y su entorno, ¿no? Su familia. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo se puede, cómo se dice? Que sea menos, sin recursos, poder mejorar la condición de vida de esas mujeres? ¿Cómo es el trabajo para hacer? Y yo creo que sin recursos, sin política pública, es imposible redistribuir la torta de la riqueza de la Argentina y en cualquier parte del mundo, porque como nosotras nos dedicamos a cuidar, estamos un poco afuera del mercado de trabajo, de la generación de riqueza y después de la distribución. Y entonces, cuando uno ve el ingreso antes y después de la redistribución del Estado, las mujeres están mejor después de la redistribución del ingreso del Estado. Nosotros necesitamos ese Estado, no es Argentina porque funcione mal, es el mundo hace esas políticas, los países que mejor viven tienen esas políticas, y bueno, sin ir más lejos, la protección social, la educación, la salud, cuando todo eso se achica, aumenta en el trabajo de cuidado de las mujeres. Entonces, sobre todo las que viven situaciones de violencia y al mismo tiempo cuidan, ¿no? Es imposible que puedan salir de esa situación si dependen económicamente de su agresor. Eso es lo que estamos viendo en muchísimas casas, en muchísimos hogares. Había un programa que tenía el Ministerio de las Mujeres que también quedó desarmado, que es el Acompañar, y muchas otras que era un ingreso económico para poder salir de esa situación, y muchas otras cosas, como por ejemplo uno de los que desarmó este viernes Unión y Varona, es el programa Menstruar. Nosotros entregamos casi 20.000 copas menstruales a mujeres en situaciones muy, muy, muy vulneradas. Y es importante esa copa porque esa copa te ahorra el costo de las toallitas mensuales, te lo ahorra por 5 años, 7 años que puedes usar la copa, y al mismo tiempo no contamina, ¿no? Y lo hacíamos en un momento de formación y de capacitación a mujeres que quizás no llegaron a tener educación sexual integral y que tenerla, la verdad que es una herramienta de autonomía también, ¿no? Poder planificar tu familia es una cosa básica para poder tener autonomía económica. Entonces, creo que es muy difícil trabajar contra la violencia sin política pública. Creo que se necesita más, pero hay que generar los espacios de conversación para esto. Y bueno, creo que generar espacios de conversación en este contexto y sobre todo post pandemia es urgente. Hay que encontrar las formas porque creo que nos estamos aislando cada vez más. Sí, tal cual. Lucía, compartimos, digamos, esta misma preocupación. De hecho, por eso gran parte de estas charlas y demás es no solamente problematizar lo que pasa, sino tratar de encontrarle algunas salidas o por lo menos algunos elementos para pensar el cómo. Y recién destacabas algo que en la respuesta anterior que me parecía interesante, sobre todo por pensándolo incluso en bueno, ¿a quién interpeló la agenda de la libertad avanza? Vos recién hacías referencia, ¿no? ¿Por qué los varones serían más felices con una agenda feminista? ¿O por qué? ¿O cómo sería esa discusión? Porque es lo que vemos un poco en el principal sector que interpela por lo menos esta agenda y este discurso de Javier Milei y compañía. Mira, te digo 2 ejemplos concretos que creo que pueden servir para esa agenda. Uno, yo recorrí todo el país viendo fábricas y empresas que incorporaban mujeres, que incorporaban diversidades, que cambiaban los vestuarios, que hacían política igualitaria. En muchos de esos lugares los propios varones nos decían que ellos mismos trabajaban mejor después de haber incorporado mujeres en los sectores, porque cambiaba el ámbito de trabajo
en espacios donde ellos también sufrían violencias, porque no hay una sola forma de ser varón, ¿no? Y muchas veces la versión más machista te propone una sola forma y los que no son esa forma de varón sufren, ¿no? Sí. El varón que no le gusta jugar al fútbol, el varón que no es así, asá, que no tiene fuerza, que no le gustan las peleas así, o los chistes de tal forma, muchas veces sufre también. Entonces, me parece que el feminismo también viene a aceptar esa diversidad. Y lo mismo con la agenda de las licencias por paternidad. Hay muchos papás en este país que tienen ganas de quedarse cuidando, sin que los juzguen, que tienen ganas de pasar más tiempo con sus hijos, y que eso les hace mejor a ellos, les hace mejor persona, y hasta tienen, ¿sabes qué? Menos riesgo de vida cuanto más participan en las tareas de cuidado. O sea, tienen chance, expectativa de más años de vida si se involucran en cuidar de su familia, y la verdad que muchas cosas funcionan mejor si los tenemos a ellos adentro cuidando. Así que yo creo que ahí hay 2 temas para profundizar que a ellos también les puede venir mejor en un mundo más feminista. Tal cual. Lucía, te agradecemos muchísimo estos minutos. Obviamente decirte que están los micrófonos de Trinchera más que abiertos para cualquier discusión, elemento o denuncia que creas pertinente. Y bueno, obviamente desde acá también nuestra solidaridad a todos los que trabajan en estos programas, sobre todo ante estas adversidades. Gracias por el espacio y abrazo. Fuerte abrazo. Pasaba Lucía Sirmi Obón, economista, militante feminista también, y obviamente que ha estado a cargo de gran parte de las políticas que estábamos detallando, algunas de las cuales vienen siendo ajustadas fuertemente por el gobierno de Javier Milei, y no hablamos solamente de la eliminación del Ministerio de Mujeres, sino también de todos los programas que han sido absorbidos por el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cunio Libarona, ni más ni menos que abogado, y bueno, ya sabemos su historia, ¿no? Se robó un expediente, defendió violadores, narcotraficantes. Eso es lo que hoy es quien está a cargo del Ministerio de Justicia Nacional, y bueno, concretamente depende de quién esté a cargo de los ministerios, será la política que lleven adelante. Esperemos en algún momento poner las cosas en su lugar. 10:20 de la mañana en toda la República Argentina, nos vamos escuchando un poco de música, querida Malemanes, y ya volvemos con más de esto que hemos denominado llamar Será por las malas.